Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan bien? Sí, Buenas noches. Hola, buenas noches. Ok. em, a ver, ya yo les envié el material, ¿verdad? De la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar ya a ver ya oraciones. Entonces, primero vamos a ver los complementos verbales y ya después, la otra semana, ya entramos a lo que son las oraciones. Vemos primero complementos verbales porque vamos a necesitar conocer algunos conceptos para entender los temas que vienen. Entonces, estos tienen que quedar claros. ¿Ven la presentación? sí, Ok, como lo dice el título, complementos que van a acompañar al verbo. Entonces, nosotros para cada uno de estos complementos, primero tenemos que identificar el verbo en la oración, porque nos va a ayudar a identificar cuál complemento es el que está ahí en el enunciado, ¿verdad? Entonces, por eso se le llaman complementos verbales, porque son complementos o elementos que acompañan al verbo. Primero tenemos el complemento directo. El mismo nombre nos lo dice, chicos. Complemento directo es el que directamente va a recibir la acción. ¿Cuál acción? La que nos indica el verbo, ¿verdad? Ya sabemos que los verbos son acciones. Cantar, bailar, comer. Ok, entonces identificamos el verbo y buscamos quién es em, el que está sufriendo o recibiendo ese verbo. Entonces, a la hora de identificar quién recibe o quién sufre ese verbo, ese elemento va a ser el complemento directo. Puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser un objeto o una cosa. Generalmente el complemento directo es la parte más cercana al verbo, está lo más cerca posible del verbo. También puede ser sustituido el complemento directo por palabras como lo, la, los o las. Ya casi vemos esa parte. Pero como para estar seguros, ¿verdad? Yo siempre les digo que mejor lo identifiquen por el que sufre o recibe la acción directamente, de forma directa. Pero a veces, para confirmarlo, podemos hacer la pregunta, ¿qué más verbo? Vean el ejemplo, recogeremos a los niños. Hagamos la pregunta, ¿qué recogeremos? A los niños. Ese sería el complemento directo. Pero igual, ¿qué es lo que está siendo recogido ahí? ¿Quién es el que está sufriendo la acción o recibiéndola? Los niños, directamente. Entonces, ese sería el complemento directo, los niños. Por eso les dije que teníamos que identificar primero el verbo, porque a partir del verbo nosotros vamos a poder identificar este tipo de elementos. Ahora, vean que aquí se hace la sustitución. En vez de poner los niños, se pone los recogeremos. El complemento directo está siendo sustituido por el artículo los. ¿Está claro lo que es el complemento directo? sí, Sí, profe. Ok, entonces es el que directamente sufre o recibe la acción. Complemento directo. Vamos con el complemento indirecto. El indirecto, como lo dice, sufre la acción indirectamente. Es como el que la recibe, em, es como el que toma el segundo lugar del que recibe la acción. Porque el primer lugar es el complemento directo. Ya el segundo lugar sería el complemento indirecto. Podemos, igual, puede ser un objeto, un animal, una persona. Y en este caso podemos hacer las preguntas: ¿a qué, a quién o para quién? Vean el ejemplo. Escribí una carta para mi amiga. ¿Cuál es el verbo en esa oración? escribí, Escribí. ¿Cuál es el complemento directo? El que está sufriendo o recibiendo la acción directamente. mi amiga,
No, ¿quién recibe la acción directamente de ser escrita? Ah, la carta. La carta sería el complemento directo. Ahora, ¿para quién está escribiendo esa carta? Para mi Para amiga. mi amiga. Mi Ajá. amiga sería el Indirecto. complemento indirecto. Ve que recibe mi amiga la acción como de segundo, por decirlo así de alguna manera, para que me entiendan, de forma indirecta. Entonces, esas son como los pasos que hay que hacer en este tema. Cuando nos preguntan o cuando tenemos una oración, ¿qué vamos a hacer primero? Identificar el verbo. Luego hacernos la pregunta si en la oración está plasmado quién recibe o sufre la acción directamente de primero, que va a ser el complemento directo. Y luego identificar quién va a recibir esa acción de segundo o de forma indirecta, que sería el complemento indirecto. Y por último están los complementos circunstanciales, que esos me ayudan a mencionar la circunstancia en la que se da el verbo. Eh, escribí una carta para mi amiga ayer. Ayer sería un complemento circunstancial de tiempo, ¿verdad? Me indica la circunstancia en la que se hizo o se realizó el verbo escribir. Entonces, el complemento circunstancial me ayuda a eso, a indicar situaciones del verbo. Ya no me dice quién la recibe directa o indirectamente, sino que me dice cómo la hace, en qué lugar o en qué tiempo o en qué modo. Hay muchos tipos de complementos circunstanciales, aquí se los puse, de tiempo, de lugar, de modo, de causa, finalidad, instrumento, cantidad o grado o compañía. Entonces, por ejemplo, de tiempo, hacemos la pregunta ¿cuándo? Me encantaría ir al cine mañana por la noche. ¿Cuándo te encantaría ir al cine? Mañana por la noche. Me indica el tiempo en el que se va a hacer el verbo ir. En el segundo, el año que viene, viajaré a Brasil. ¿Cuándo viajaré? ¿Dónde, perdón, viajaré? A Brasil. Me está indicando dónde va a ser realizado el verbo. El modo me indica cómo va a hacerse, cómo se va a realizar el verbo. Por ejemplo, el deportista participó desmotivado en la competición. Entonces, ¿cómo participó el deportista? Desmotivado. Me indica cómo el sujeto está realizando el verbo. Entonces, los complementos circunstanciales, esa es su función, decirnos cómo se está haciendo el verbo o en qué lugar o para qué, ¿verdad? O dónde. Está claro el complemento circunstancial. Vean el ejemplo de compañía, por ejemplo. Me encanta dormir la siesta con mi gato en el sofá. Entonces el verbo es dormir. ¿Con quién se está realizando el verbo? Me está indicando que con el gato. Entonces es el complemento circunstancial. Me indica con quién se realiza el verbo. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces complemento directo, quien sufre o recibe la acción directamente. Indirecto, quien sufre o recibe la acción de forma indirecta o de segundo. Complemento circunstancial me indica el tiempo, el modo o el lugar, etcétera, en donde cómo se está realizando el verbo. Vea que todo se centra en el verbo, entonces por eso se llaman complementos verbales. Acá yo les hice como un esquemita como para que supiera, ¿verdad? El sujeto es el que realiza la acción, el complemento directo sufre o recibe esa acción y el complemento indirecto recibe indirectamente la acción. Aquí hay una práctica. Entonces, ¿qué van a hacer en este primer ejercicio? Van a identificar en cada oración el sujeto. El tipo no, porque ahorita no nos interesa tanto el tipo de sujeto. Como para que conozcan los tipos de sujeto, tenemos el tácito desinencial, que es cuando sabemos que el sujeto es el que hace la acción.
Bueno, acá es importante, ¿verdad? El sujeto hace la acción en la oración, pero en el complemento directo no es quien hace la acción, es quien la recibe. Yo puedo decir, Ana escribió una carta. ¿Que cuál va a ser el complemento directo? La carta, porque es la que está haciendo, la que está recibiendo, sufriendo la acción de escribir. Pero Ana sería el sujeto, ¿verdad? Entonces hay que tener clara esa diferencia. Sujeto es el que hace la acción, pero el complemento directo es quien la sufre o quien la recibe esa acción. Ahora, como les decía, hay dos tipos de sujeto, el tácito desinencial, que es cuando el sujeto no está presente en la oración. En vez de decir, Ana se levantó temprano, decimos nada más, se levantó temprano. No tenemos el sujeto. Entonces está como escondido, por decirlo así. Se llama tácito desinencial. Y el expreso es cuando sí aparece el sujeto en la oración. Por ejemplo, Laura se levantó temprano. Ahí está Laura. Pero si le quitamos el Laura, entonces sigue siendo una oración desinencial, con un sujeto desinencial o tácito. Entonces, Profe, disculpe, en el expreso sí aparece. en el expreso sí aparece el sujeto. En el tácito desinencial no. Por ejemplo, em, vamos a ver que yo diga, él escribió la carta, ¿verdad? Entonces, él sería el sujeto expreso porque está ahí en la oración. Pero si yo digo, escribió una carta, no me dice quién es el sujeto. Entonces, ahí hay un sujeto tácito desinencial. No está, está escondido. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Sí, Perfecto. Entonces, en el ejercicio, ¿qué van a hacer? En cada oración van a identificar el sujeto. Como ya los conocemos, ¿verdad? Están facilitos. Me van a indicar qué tipo de sujeto. Luego identifican el verbo, ¿verdad? Lo señalan y le ponen verbo. Y luego el complemento verbal que tiene la oración. Si tiene complemento directo, si tiene complemento indirecto, si tiene complemento circunstancial. O una oración puede tener los tres complementos, como el ejemplo que yo les di ahora. Em, Incluso todo, hasta el sujeto. Yo puedo decir, Ana escribió una carta en su casa. Entonces, Ana es el sujeto. Escribió el verbo. Carta, complemento directo. Eh, en la casa, complemento circunstancial del lugar. Y puedo añadirle, Ana escribió una carta en su casa para su amiga. Y su amiga sería el complemento indirecto. Es una oración que tiene todos los complementos. Entonces, no es que solamente un complemento puede tener la oración, puede tener todos. Hagamos el primero. Teresa salió sola. ¿Hay sujeto? sí, El sujeto, Sí, ¿Quién es? Teresa, Teresa, ¿Sujeto expreso o tácito? expreso, 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 Expreso. Verbo. salió, salió ¿Y sola qué sería? el complemento, ¿Qué tipo? compañía, Complemento circunstancial. Sería de modo. ¿Cómo? Porque no podemos decir con quién, porque no nos dice con quién. Preguntamos cómo. ¿Cómo salió? Sola. ¿Ok? Entonces sería un complemento circunstancial de modo. Muy bien. Eso es lo que tienen que señalar en todas las demás. Entonces, hagamos eso y en 15 minutos revisamos, porque sí está larguito. Igual, me indican cuando terminan para, levantan la mano ahí, la dejan levantada para estar revisando y revisar.